La presión de operación, ¿ok? La presión de operación es un factor muy importante porque va a condicionar todo lo que es el equilibrio líquido-vapor. ¿Okay? Lo más importante es que esa presión a la cual operemos este equipo no se encuentre por esa operación que se considera como la presión crítica de la mezcla. Caída de presión. Cuando diseñamos una columna, partimos de una presión en el condensador, asumimos una caída de presión para determinar lo que es la presión en el tope de la columna, asumimos una caída de presión para asumir lo que es la presión en la alimentación, asumimos una caída de presión para conocer lo que es la presión en el fondo. Entonces, de esa manera vamos encontrando que hay una caída de presión, un perfil de presión tanto en los equipos de intercambio de calor como a lo largo de la columna. Lo que es la relación de reflujo mínimo y reflujo. ¿Qué es el reflujo? Esta corriente que ingresa acá. Entonces, la relación de reflujo viene a ser el flujo de la corriente que retorna a la columna con respecto a la del producto que se obtiene de destilado. Eso es una variable fundamental porque esa cantidad de reflujo es lo que nos va a determinar lo que es el flujo de líquido que hay en el interior de la columna. Número mínimo de etapas de equilibrio y número actual de etapas de equilibrio, es decir, cuál será el número mínimo de etapas que requeriremos para lograr la separación y luego de determinar una eficiencia global, cuál será el número de etapas totales que necesitaremos. Tipo de condensador, bueno, es lo que les hacía referencia al principio, si este condensador es un condensador total, es decir, que lo que sale acá esta corriente es líquido que ha sido condensado o es una mezcla líquido-vapor en el cual el condensador sería parcial. ¿Por qué es importante eso? Porque si esto es un condensador parcial, esto constituye una etapa de equilibrio. Y si en una concepción ideal consideramos todo el equipo ideal, cada una de las etapas que calculamos son etapas ideales de equilibrio. Eso significaría que a las etapas que estamos calculando, una de ellas corresponde al condensador y las demás corresponderían a la de la columna y corresponde al condensador porque simplemente acá lo que sale es una mezcla líquido-vapor en equilibrio. Ahora, si es un condensador total, al no salir una mezcla líquido-vapor en equilibrio, esto deja de ser una etapa ideal. Entonces, esto es muy importante al momento de calcular cuántas etapas requerimos para lo que es el diseño de la columna. Tipo de internos, si son platos o una columna empacada, eso es fundamental para el diseño. La altura de la columna, esto es un condicionante porque no podemos suponer que estas alturas pueden tener una altura infinita y limitada por condiciones de diseño mecánico, en el sentido de que hay que limitar esa altura. Entonces podemos realizar un cálculo donde de pronto el número de etapas ideales que obtenemos equivale a podemos encontrar columnas que tienen 240 etapas, ¿ok? Pero de pronto en un cálculo encontramos 350 etapas, entonces no podemos construir una columna de 350 etapas porque la altura es prohibitiva en términos de lo que son los esfuerzos de carga, la carga al viento. Entonces eso es muy importante determinar apropiadamente lo que es la altura de la columna. ¿Dónde ingresa la alimentación? Lo que es la etapa de la alimentación es fundamental. Dependiendo de dónde ingrese la alimentación, entonces vamos a encontrar estas dos zonas que se generan, pero hay columnas que actúan netamente como despojamiento, significa que la alimentación ingresa por la parte superior. Entonces, la columna netamente lo que va a actuar es como despojadora, es decir, su objetivo como tal va a ser enriquecer la fase líquida de un compuesto o de varios compuestos en particular. Hay operaciones en las cuales la alimentación no ingresa en una sección media, sino que ingresa en la parte inferior de la columna y entonces esa columna se llama columna de rectificación, porque entonces el objetivo, la forma como ella opera es enriquecer el vapor con unos compuestos dados. Por eso es muy importante determinar lo que es la etapa. El diámetro de la columna. El diámetro de la columna es un factor muy importante porque el diámetro de la columna nos va a hacer referencia a los flujos molares que podemos manejar internamente. Entonces, ese diámetro de la columna vamos a ver más adelante que está directamente relacionado con la presión a la cual opera la columna. Por eso es que encontramos entonces que en operaciones de vacío los diámetros de la columna son mucho más grandes que con respecto a operaciones que se encuentran por encima del vacío.
El tipo de internas, los materiales de construcción son aspectos que se deben de definir, y también la habilidad y reactividad que puedan haber de los componentes en términos de transferencia de calor y que pueden haber reacciones en el interior de la columna. Esto sobre todo cuando tenemos mezclas muy complejas, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos mezclas que forman azeótropos, mezclas azeotrópicas, y queremos romper el azeótropo, porque el problema no es que hayan azeótropos, o sea, si nuestro interés no es separar esos compuestos que forman azeótropos, yo no me preocupo del azeótropo, simplemente esos compuestos que sigan formando el azeótropo como tal. Pero si mi objetivo es romper el azeótropo, una de las estrategias es utilizar lo que se conoce como una destilación reactiva. Y en esa destilación reactiva simplemente es que ingresa un compuesto, un agente de extracción de masa, que reacciona con alguno de los compuestos que forman el azeótropo, genera entonces una sal que no forme el azeótropo, y de esa manera podemos lograr la separación. Tampoco es algo de lo que debamos asustar, ¿no? Entonces, aquí vemos un esquema de una columna general con un condensador total, nuevamente. Igual, tenemos entonces la alimentación, la sección de rectificación. Aquí vemos en la parte superior entonces lo que llamamos etapas de la sección de rectificación. Fíjense que la denotamos con la letra N. Entonces encontramos el número de etapas que hay en la sección de rectificación. Una vez más, ¿por qué hacemos esto? Porque la alimentación prácticamente lo que hace es que nos parte la columna en dos, es decir, en dos secciones. La sección superior que hemos llamado de rectificación y la sección inferior que hemos llamado de agotamiento. Cada una de esas secciones va a tener una línea de operación. Entonces, en la parte superior encontramos N etapas que corresponden a la sección de rectificación. En la sección inferior, en la sección de despojamiento, vamos a encontrar M etapas. Entonces, ¿quién es el número total de etapas? M más N. Aquí vemos entonces en este diagrama lo que es entonces, bueno, en la parte inferior tenemos entonces la corriente del líquido que extraemos, va a ese rehervidor, se suministra calor para vaporizar, ese rehervidor entonces vaporiza y regresa una corriente de vapor a la columna. Vapor que asciende. Entonces aquí encontramos en esta nomenclatura que está acá, a lo largo de la presentación vamos a ver diferentes nomenclaturas para que ustedes se familiaricen con la nomenclatura que maneja Tribal, con la que maneja Cedar, con la que maneja el Coker. Lo importante no es que haya diferentes nomenclaturas, lo importante es que nosotros al ver un diagrama o al ver un balance podamos interpretar los elementos que hay en ese. Entonces aquí encontramos un vapor que asciende. Fíjense que ese vapor aquí en este caso tiene un subíndice S, haciendo referencia a la S de stripping, de despojamiento. Entonces aquí hay un flujo de vapor en la sección de despojamiento, hay un flujo de líquido que desciende, que es el que conocemos el líquido en la sección de despojamiento. Luego cruzamos la etapa de la alimentación. Ingresa entonces una corriente que tiene un flujo molar X sub F, que tiene una composición X sub F, también se podría llamar Z sub F, cuando queremos confundirnos con las X que corresponden a composiciones de líquido, la podemos llamar Z, y que va a tener una entalpía. Una entalpía, esa corriente que ingresa tiene una entalpía de mezcla. ¿Qué sucede? Que aquí tenemos entonces un punto intermedio de balance de materia. Entonces, en la parte superior vamos a tener el vapor en la sección de rectificación. Ese vapor en la sección de rectificación puede ser o no igual a la sección de agotamiento, porque va a depender de la condición térmica de la alimentación. Me explico. Si ingresa una corriente que corresponde a una mezcla líquido-vapor, el vapor que va ascendiendo, el vapor que ingresa, se suma con el vapor que viene acá de la sección de agotamiento y corresponderá a la sección de rectificación. ¿Qué va a ocurrir con el líquido? Bueno, el líquido que viene descendiendo, que es el que viene de la corriente de reflujo, se mezclará con el líquido que trae esta corriente, y eso nos permitirá obtener la cantidad de líquido que hay en la parte inferior. Pero ¿qué sucede? Que no necesariamente ingresa mezcla. Puede ingresar líquido enfriado, puede ingresar líquido saturado. Entonces, si ingresa líquido, la cantidad de vapor que va ingresando acá se mantiene constante. Pero si es un líquido subenfriado, puede ocurrir
que es el líquido que está ingresando, condensa parte del vapor que va ascendiendo y hace que la cantidad de vapor que hay aquí en la columna sea menor. Entonces, fíjense que la alimentación tiene un efecto directo sobre el balance de materia interno en la columna. Y al verse afectado el balance de materia interno de la columna, se va a ver afectado lo que es el balance global de la columna. ¿Okay? Voy dando una visión general de los aspectos que vamos a ir discutiendo. Entonces tenemos un vapor que asciende en la sección de rectificación, un líquido que desciende en la sección de rectificación a través de N etapas. Ese vapor sale por el tope de la columna, entonces tenemos un flujo de vapor de tope que tiene una composición dada, una entalpía dada, llega a un condensador. En este caso, un ejemplo de las condiciones de presión en la cual trabaja este condensador. Si este condensador es un condensador parcial, entonces vamos a tener entonces una etapa de equilibrio. Este condensador viene, condensa. Vamos a tener entonces lo que es el tanque de reflujo. En ese tanque de reflujo, parte del líquido retorna a la columna, la otra parte se